Hola chicos, ¿cómo están? Bien, el día de hoy quise hacer un video para representar la operación de la unión de conjuntos, ¿sí? En esta semana, en el transcurso de estas semanas, vamos a trabajar justamente con estas operaciones: la unión de conjuntos, la intersección de conjuntos, la diferencia de conjuntos y el complemento de conjuntos. 4 operaciones. Pues bien, el día de hoy vamos entonces a practicar un poquito con la unión de conjuntos. Como su nombre lo dice, la unión de conjuntos hace referencia a la unión de los elementos que conforman los conjuntos, ¿sí? Si yo tengo elementos en el conjunto A y tengo elementos en el conjunto B, para establecer la unión de conjuntos, yo debería unir los elementos de A y los elementos de B, ¿no es cierto? Vamos a ver un ejemplo. Yo tengo el conjunto A, y a este conjunto lo voy a formar por, pongámosle así, nombres de varones, ¿ya? Tengo aquí entonces Mateo, y voy a utilizar Juan. Muy bien. Mi conjunto A, que está formado por los elementos que corresponden a nombres de varones, tiene el elemento Mateo y el elemento Juan. Vamos a ver entonces mi conjunto B. Va a estar formado entonces por nombres de mujeres. Carla, y voy a utilizar Julieta, ¿sí? Estos son los nombres o los elementos de mi conjunto B. Bien, ahora voy a establecer la unión de conjuntos. ¿Cómo lo hago? Fíjate en la siguiente expresión. Para yo expresar la unión de un conjunto, utilizo este símbolo, esta U, ¿sí? Que me da a entender o que me dice que A está unido con B. A unión de B. Y entonces, ¿qué irá dentro del conjunto? Pues dentro del conjunto lo que tienes que hacer es ubicar los elementos de A y ubicar los elementos de B. ¿Cuáles son los elementos de A? Son Mateo y Juan. ¿Cuáles son los elementos de B? Es Carla y es Julieta. Y en este caso ya tendría A unión de B. ¿Ves qué sencillo es? Es simplemente unir los elementos del conjunto A con los elementos del conjunto B, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo con números. El conjunto A, un ratito, déjenme hacer más bonita esa A. El conjunto A está formado por los siguientes elementos: 1, 3, 5 y 7. El conjunto B va a estar formado por los siguientes elementos: 2, 3,
5 y 8. Si te das cuenta, en este ejemplo hay una pequeña variación. El conjunto A tiene los elementos 3 y 5 y el conjunto B también tiene los elementos 3 y 5. ¿Sí? Lo hice a propósito para que te des cuenta de esta variante que tenemos al momento de resolver ejercicios con conjuntos. Te doy un consejo, señálalos. Señalo el 3 en el conjunto A, señalo el 3 en el conjunto B, señalo el 3 en el conjunto, señalo el 5 en el conjunto A y señalo el 5 en el conjunto B. Ahora sí vamos entonces a establecer A unión de B. Yo te había dicho que para representar la unión del conjunto A, del conjunto B, nosotros debemos escribir todos los elementos que conformen A y todos los elementos que conformen B. Pero ¿qué pasa si yo tengo en este caso un elemento que se repite? Es el caso del 3 y es el caso del 5. Ambos elementos se repiten en el conjunto A y en el conjunto B. Cuando tú tengas estos casos, ¿sí?, en donde se repiten los elementos, es necesario solamente que lo escribas una sola vez, aquí. Cuando ya vas a representar la unión de los conjuntos, aquí dentro, solamente lo vas a escribir una sola vez. ¿A qué me refiero? Que voy a escribir entonces 1, ¿quién sigue? 2, ¿quién sigue? 3, el 3 que se repite en A y se repite en B, no lo escribo dos veces, lo escribo una sola vez. ¿Quién sigue? 5, también se repite dos veces, pero aquí en la expresión de la unión solamente lo escribo una sola vez. ¿Quién sigue? 7, y por último tenemos el 8. Y mira, ya tendría A unión de B, ¿quién es? Es el 1, el 2, el 3, el 5, el 7 y el 8. Por último, ¿cómo represento mediante diagrama de Venn estos conjuntos? Presta atención. Voy a dibujar el conjunto A. Ahora acá voy a dibujar el conjunto B. Pero profesor, ¿por qué los dibujó así? ¿Por qué no dibujó solamente A y por qué no dibujó solamente B? Pues, si te das cuenta, al inicio del ejercicio hay elementos que se repiten, ¿no es cierto? Es decir, el 3 está en A y el 3 está en B. El 5 está en A y el 5 está en B. Es decir, que de cierta manera estos conjuntos no están separados, están unidos y comparten un elemento. ¿Cuál es ese elemento? El elemento 3, y comparten también el elemento 5. Entonces, ¿cómo ubico yo los elementos en el diagrama de Venn? Fácil. Esta franja de aquí, ¿sí?, esta franja que une, ¿sí?, que une al conjunto A con el conjunto B, va a ser la designada para yo escribir aquellos elementos que se repiten. Entonces, ¿cuáles son los elementos que se repiten en este caso en el conjunto A y en el conjunto B? Es el 3 y es el 5. Esos elementos que se repiten, que se comparten entre conjuntos, son los que yo ubico en esta franja. 3 y 5. Y ahora sí, lo único que me falta hacer es entonces ubicar el resto de elementos. ¿Cuáles elementos me hacen falta en A? Si me doy cuenta, el 3 y el 5 ya los ubiqué. Entonces, en el conjunto A me hace falta representar el elemento 1. ¿Quién hace falta? El elemento 7.
Vamos con el conjunto B. En el conjunto B, el 3 y el 5 también ya están representados. ¿Quién me hace falta representar? El elemento 2 y el elemento 8. Y mira, ya tengo ahora representado mediante ¿qué? Mediante el diagrama de Venn, ¿sí? Mediante mi diagrama de Venn, ya tengo representado mi operación que corresponde a la unión de conjuntos. Para finalizar, para que quede claro que este diagrama de aquí representa una unión de conjuntos, necesito hacer lo siguiente: sombrearlo, ¿sí? Lo que estoy haciendo en este momento es para representar que todos estos elementos corresponden a la unión de A con B, ¿sí? Lo que hice de pintar los conjuntos es justamente para representar, ¿sí? Para dar a entender que todo esto, ¿sí? El conjunto A y el conjunto B representan a A unión de B, ¿sí? Espero que te haya ayudado un poco este video tutorial, ¿sí? Vamos a seguir practicando con más ejercicios de estos, ¿sí? Entonces tienes que tener claro que la unión, cuando hablamos de la unión de conjunto, estamos hablando de unir los elementos de un conjunto A con los elementos de un conjunto B. Si en esa unión tú te das cuenta que hay elementos que se repiten, ¿sí? Recuerda, lo ubicas una sola vez, como lo hicimos aquí, el 3 y el 5, que se repetían en A y en B. Al momento de expresar la unión A unión de B, solamente lo escribo una sola vez. Al momento de hacer el diagrama de B, recuerda hacerlo de esta manera, ¿sí? A y B, y los entrelazas, los unes, ¿sí? ¿Por qué los entrelazas? ¿Por qué los unes? Porque dentro de tu operación tú encontraste o tú hallaste elementos que se repiten. Esos elementos que se repiten, ¿no es cierto?, son los que ubicamos en la franja central, justo donde se unen, ¿no es cierto?, los dos conjuntos. Ahí los ubicamos. Y por último, solamente tienes que terminar de completar tus conjuntos con los elementos faltantes, ¿sí? Espero te sirva. Un saludo. Chau, chau. Pásala bien.